Necesitamos el carácter de Cristo. Verso clave: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Jueces 16:30. La historia de Sansón, registrada en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16, es una historia tan fascinante como trágica de la Biblia. Recuerdo una serie antigua que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. Esta presentaba la vida de los personajes bíblicos de una manera tan hermosa que lograba un efecto cautivante. Sentarte frente al tele, una vez, y ver a David derribando al gigante y otra vez, ver la caída de los muros de Jericó, eso era maravilloso y cumplía con un objetivo loable: que la gente conociera más a Dios, a través de sus siervos. Pero, meditando en estos temas, me parece que el efecto logrado no ha sido tan bueno. Lo digo porque en lugar de que los cristianos tuviésemos una fe más avivada, parece que hubiésemos entrado en el concepto de que lo que la Biblia relata solo es una historia bíblica y está bien para el cine, pero la vida real, eso es otra historia. Pareciere que dijéramos, los milagros, prodigios y maravillas, pudieron pasar. Pero hoy en día es posible que no. Dividimos las dimensiones de los milagros en dos: para la Escritura, la apertura del mar, la sanidad de los leprosos, el hombre que fue sanado solo por ser tocado por la sombra de Pedro, la multiplicación de los panes y los peces y tantos más, y, para nosotros, la sanidad del dolor de cabeza, y si hay enfermos de condiciones extremas, el mayor milagro es hacerle la oración de fe, y despacharlo para el cielo. Primera de Juan 5:13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Escritura tiene dos propósitos: asegurarnos que tenemos vida eterna y creer en Jesús. Pero nuestra fe en Jesús ha sido condicionada. Es decir, creemos en quién es, en lo que hizo, pero cuando de traer a ese Jesús de la Escritura a nuestro tiempo se trata, nos cuesta pensar que puedan pasar acontecimientos como los de la Escritura hoy. Entonces, entramos en dos afirmaciones: los milagros tremendos y poderosos son para la historia bíblica y para uno que otro superdotado escogido por Dios. Y los milagros más ligeros, como el dolor de cabeza, la congestión estomacal y un dolor de muela, esos son para la iglesia de nuestros tiempos. A este punto, la iglesia incurre en olvidar la Escritura. Hebreos 13:8. Dice categóricamente: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto apunta a que el Dios que hizo los milagros en la Escritura es el mismo de hoy. Su naturaleza de poder no ha cambiado. Pero hay una clave que aclara el por qué hoy no vemos los milagros de la Escritura. Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6:5 al 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ambos pasajes narran la visita de Jesús a Nazaret, donde la incredulidad de sus vecinos impidió que hiciera muchos milagros. Mateo subraya la consecuencia: no hizo muchos milagros, mientras Marcos añade el matiz del asombro de Jesús ante la dureza de corazón de su gente. Pero aquí está la causa. En Hebreos 3:13, el apóstol Pablo hace una invitación. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La falta de fe está estrechamente relacionada con el pecado. El pecado endurece el corazón e impide que el hombre natural crea. Luego de esta introducción, vamos al tema que nos atañe el día de hoy. Jueces 13 nos relata. Verso 13:1. Los hijos de Israel continuaban en un ciclo permanente, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Israel vivía un ciclo: pecado, arrepentimiento, pecado. Tal vez, podríamos entrar en la posición crítica del legalista y decir: ¡qué terrible Israel! ¿Cómo es posible que sean tan duros de corazón? Pero no caigamos en esto. Dios nos revela en la Escritura algo que refleja la esencia de la condición del hombre, cuando el pecado le ha entenebrecido su mente. Es una realidad cruda que nos da la oportunidad de analizarnos a nosotros mismos y verificar si quizás a lo largo de nuestra vida hemos estado inmersos en ciclos que nos alejan de Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ser perverso es algo innato en el hombre. Judío o no judío. Génesis 8:21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
Es un chip que viene inmerso en la naturaleza del pecado. Mi hermano y amigo, reflexionemos en este momento. La naturaleza humana es mala. Y el enemigo siempre está buscando llevar al hombre al pecado, el cual es el resultado de la maldad. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, 1 de Pedro 5:8. Hay un dicho popular que aplica para estos casos: el niño que llora y la mamá que le pega. Por ejemplo, una persona que consume excesiva azúcar está propensa a obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas e hígado graso. Y esto se da porque le gusta el azúcar. El hecho de estar enfermo por el azúcar no significa que ésta va a dejar de gustarle. De hecho, hay una lucha con este gusto, tan fuerte, que muchos prefieren morirse en su deleite. Así sucede con el pecado. Pero hay una instrucción precisa ante esta condición. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 de Pedro 5:8. Y no solo significa que resistamos y ya, sino que hay galardón por resistir. Santiago 1, 12-14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago dice que hay una corona de vida para los que resisten. Esa corona es una promesa para los que lo aman. Hay una claridad: Dios no es quien tienta, sino que el enemigo usa la propia debilidad de la persona. El pecado es ese azúcar que sabe agradable, pero destruye. El pecado, en resumen, es el acto de desobedecer a Dios. Pero no todos desobedecen de la misma manera. Cada persona tiene su propia debilidad y obviamente, su franco que cuidar y una razón para orar por sí mismo y por su hermano. Pero tenemos un motivo para animarnos. 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Lo primero es que Dios no nos dejará solos. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Lo segundo es que recibiremos la corona de vida, la vida eterna. Entonces, no se alarme por la tentación. Esa siempre va a existir, hasta que seamos levantados en gloria. Alármese por la ausencia de capacidad para resistir. Acostumbramos usar un versículo que tiene mucho que ver con la resistencia al pecado y el resultado de hacerlo, pero por lo general lo citamos parcialmente. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Aquí está la clave: no podemos resistir al diablo, si primero no nos sometemos a Dios. Acostumbramos a recitar la segunda parte, pero esta sin la primera pierde valor. Por eso es por lo que existen cristianos derrotados, cuestionando a Dios, porque aplican el texto y no el contexto. Cuando aprendamos a someternos a Dios, obedecer, solo entonces veremos al diablo huir de nosotros. Satanás huye, porque reconoce en usted autoridad espiritual. Y no encuentra zonas débiles que permear. Un ejemplo claro de esta condición es cuando aplicamos sellado o masilla a las hendiduras de una placa, por donde se filtra el agua. Una vez se hace esto de manera correcta, el agua ya no pasa más por las hendiduras. Al someternos a Dios y resistir al diablo, experimentamos una transformación profunda en nuestras vidas. La sumisión a Dios implica reconocer su autoridad y rendirnos a su voluntad, lo que nos permite vivir en paz y obediencia. Resistir al diablo significa no ceder ante sus tentaciones y ataques espirituales, buscando siempre la dirección de Dios en nuestras decisiones. La promesa de que el diablo huirá de nosotros es un recordatorio de que, al mantener nuestra fe y resistir, podemos experimentar autoridad y, por ende, la victoria sobre el enemigo. Y es que, al afirmar nuestra relación con el Padre, el Espíritu Santo sella nuestras grietas y filtraciones. No somos perfectos, pero podemos rodearnos de la perfección del Padre. Una explicación clara de esto es el mensaje del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ese sello de Dios en nuestras vidas
no es simplemente un aditamento. Es la persona del Espíritu Santo, actuando de manera activa en nuestras vidas. Primera de Juan 4:4, lo dice, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Sí es un sello, pero es mucho más. Es una persona que dice la palabra que nos guiará a toda verdad. Retomando la historia, Israel estaba sumido en su círculo enfermizo de pecar, arrepentirse, pecar. Un panorama muy crítico. Esto traía como consecuencia que el pueblo viviera asediado por los enemigos. Estos venían constantemente y robaban las cosechas y perseguían al pueblo. Este es el periodo en que cuando el pueblo pecaba y era atacado por los enemigos, clamaban a Dios y Dios les daba los jueces. Estos enemigos y su significado son: filisteos, oposición a la fe y carnalidad; moabitas, carnalidad, idolatría y sincretismo; canaanitas, fuerza del pecado, materialismo y caos; madianitas, escasez, el temor y el estancamiento; amalecitas, enemigo espiritual que busca debilitar la fe; amonitas, alejarse de Dios y la idolatría. En la época de Sansón, eran los filisteos quienes asediaban a Israel, y la condición era crítica, pero Dios estaba por responder al clamor del pueblo. Existe un y que yo interpreto como pero. Verso 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Dios siempre tiene planes de bien para sus hijos. Aunque no parezca. Dios se acordó de ti. La muestra es considerar a Manoa. El verso 2 continúa citando, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Esto cambia el panorama. Si la esperanza para Israel era que viniese un juez, era un verdadero problema que la mujer de Manoa fuera estéril. Pero a Dios no lo detienen las circunstancias. Él es experto en pasar por encima de ellas. Considerando la esterilidad de la mujer de Manoa. Normalmente en las Escrituras, esas circunstancias son usadas para que se cumpla todo lo contrario. Dios habla a través de las circunstancias para captar nuestra atención y enseñarnos algo. Por eso, es que, donde hay enfermedad, viene la sanidad. Si hay tristeza, viene la alegría. Si todo está sumido en oscuridad, se hace la luz. Creo que es un buen momento para darle gloria al Señor porque Él es Rey sobre cualquier circunstancia. Verso 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, el mismo Jesús. El ángel de Jehová se le presenta a la mujer estéril de Manoa. Ahora, la respuesta de una nación estaba fraguándose donde no había la menor posibilidad. Cómo escogió a David, siendo el menor de la casa. Cómo escogió a Samuel siendo un niño. Cómo nos escogió a cada uno de nosotros, existiendo muchos en mejor condición. Hoy estamos aquí por su gracia. Dios va a atender a tu necesidad. Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El verso 3, continúa, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos. Es tremendo, que el Señor, lo primero que hace, es decirle su realidad. ¿Te ha pasado que muchos hablan de tu condición para juzgarte? ¿Te ha ocurrido que el enemigo habla a tus oídos para avergonzarte por tu condición? ¿Has vivido esos momentos tristes y oscuros en los que tú mismo te hablas y bajas la cabeza reconociendo una situación de vergüenza o tu debilidad? Cuando has vivido los tres escenarios, hablan a tus espaldas, el enemigo te acusa y tú mismo te descalificas. Es posible que pienses que ya no queda nada por hacer. Pero ahora, solo falta uno por recordarte tu situación, y ese es Dios. Pero hay más en el verso 3, el Señor le dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Ya ves cuál es la diferencia? Cuando Dios te confronta, cuando Dios habla, hay transformación, hay respuesta. Suceden los milagros. Se silencian tus acusadores. Surge tu verdadera identidad. Te tratan de débil, pero eres fuerte en Jesús. Buscan reducirte, hacerte sentir sin valor, pero Dios te dice que eres la niña de sus ojos. Dios se acercó a Enoc siendo un hombre natural y caminó junto a él, haciéndole su amigo. Él vio multitudes y generaciones en Abraham y así sucedió. Él vio un hombre valiente en un Gedeón atemorizado y trajo liberación al pueblo. Concibió la liberación del pueblo en Egipto, usando a un Moisés inseguro y así sucedió. Por eso, deja de fijarte en la realidad que el enemigo insiste en hacerte creer. Abre tus ojos espirituales y cree lo que Dios tiene preparado para ti, para tus hijos, para tu casa. Por eso, no te entristezcas cuando Dios se pare frente a ti y te recuerde tu problema,
porque Él no viene para destruirte, Él viene a decirte la verdad del reino de los cielos. Si el enemigo te ha dado discurso de muerte, Él viene a ti para ofrecerte vida en abundancia. Si el enemigo se ensaña contigo por la enfermedad, Él viene como dice Jeremías 33, 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahora, el verso 3 de Jueces 13, continúa, con el pero de Dios, verso 3, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así que es el momento de que usted comience a hablar el lenguaje del cielo. Si hay enfermedad, diga, gracias Señor por mi sanidad. Problemas con los hijos, gracias Señor por la reconciliación. Cuando el enemigo envíe emisarios a su vida, tenga claro que Dios vendrá hasta usted, para decir justamente lo contrario. Todo esto es hermoso, y es parte de la vida espiritual, pero tenga en cuenta la parte que tenemos que considerar y nunca ignorar. Si queremos que esas maravillas se cumplan, tenemos que seguir las instrucciones, obedecer. El versículo 4 nos muestra las instrucciones de Dios a la madre de Sansón. Jueces 13:4. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Revisando la tradición judía, no había restricciones para la madre, sino para el bebé dedicado a ser nazareo. Pero en el caso de Sansón, éste vivió la dedicación desde el vientre. Un niño nazareo podía serlo por corto tiempo, mínimo 30 días, pero Sansón fue nazareo de por vida, dedicado para Dios. Desde el vientre. Esto me hace pensar en algo. La Escritura dice que Dios nos conoció antes de ser concebidos y formados en el vientre de nuestras madres. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Jueces 13, verso 4 continúa diciendo: Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí, que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El caso de Sansón, junto al profeta Samuel, que es una excepción en la Escritura, pero ahora este es el caso de todo cristiano. Todos somos llamados a ser nazareos. Aunque no en el sentido físico de las características del nazareo, porque entonces yo estaría descalificado por no tener pelo. Pero veamos brevemente lo que significaban las reglas del nazareo. La abstención de los licores significa renunciar a ser gobernados por el placer y tener autocontrol. Dejarse el cabello largo es tipo de la corona de la consagración, sumisión y honor al Creador. No tocar muertos indica el mandato de no contaminarse. Pero eleva al nazareo a nivel de sacerdote. Esta era una regla exclusiva del sacerdote. El ángel de Jehová vuelve a aparecer por petición de Manoa y confirma lo dicho a su esposa. Cuando Manoa le pregunta su nombre, él le responde en el versículo 18, y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Pero a partir del capítulo 14, se nos revela el contraste perfecto entre el increíble potencial que Dios pone en alguien y los peligros de ceder a las debilidades personales. A medida que Sansón crece, el Espíritu de Dios comienza a manifestarse en él, con una fuerza física sobrenatural. Sin embargo, su carácter era impulsivo y guiado por sus ojos. Se encapricha con una mujer filistea en Timnat. Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero la Escritura dice que Dios tenía un propósito con esto. Esto podría explicar por qué algunos cristianos cumplen con funciones ministeriales y no están realmente bien espiritualmente. El Señor tiene dos objetivos con nosotros. El primero es que seamos salvos y el segundo es cumplir nuestra misión del reino. Él puede hacer que nuestra misión sea cumplida aún sin que accedamos a la salvación, pero Él nunca podrá salvarnos contra nuestra voluntad. Ahora, Sansón, en el camino, mata a un león con sus manos. Tras una apuesta fallida en su boda, mata a 30 filisteos. Más tarde, al ser traicionado, quema las cosechas enemigas usando 300 zorras con antorchas. En otra ocasión, tras ser entregado por su propio pueblo, rompe sus ataduras y mata a 1000 filisteos usando solo la quijada de un asno. El punto de quiebre llega cuando Sansón se enamora de Dalila en el valle de Sorek. Los gobernantes filisteos le ofrecen una fortuna a ella para que descubra el secreto de su fuerza. Dalila lo presiona repetidamente. Sansón le miente 3 veces, pero ante la insistencia diaria, termina abriendo su corazón y confesándole que su fuerza radica en su pacto con Dios, simbolizado en su cabello. Mientras duerme en sus faldas, le cortan el cabello, el Espíritu de Dios se aparta de él, y los filisteos lo capturan,
le sacan los ojos y lo ponen encadenado a moler en la cárcel. Notemos que Sansón coloca sus ojos en mujeres que no eran de Israel, primero, la mujer en Timnat y luego, Dalila. Y el relato cuenta que entró en un juego de decir o no, el secreto de su fuerza a Dalila, hasta el punto de terminar diciéndolo, lo cual produce su captura, que le sacaran sus ojos y terminar moliendo encadenado en una cárcel. Esto, aplicado a nuestra vida, equivale a jugar con el pecado. El cabello de Sansón también tipifica la gracia de Dios, y Sansón jugó con la gracia. Estos tiempos son terribles y no podemos como iglesia jugar con la gracia. Dios quiere que seamos cristianos maduros y hagamos morir al viejo hombre. Cada vez que permitimos celos, contienda, murmuración, odios, rencillas y cualquier otro pecado, estamos colando en peligro nuestra cabellera espiritual. Esa gracia otorgada por Dios. Y Dios no quiere que corramos la suerte de Sansón. Estando en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo, símbolo de que la gracia y el pacto de Dios no se habían destruido del todo. Durante un gran banquete, en el templo del dios pagano Dagón, los filisteos sacan a Sansón para burlarse de él. Sansón le pide a Dios una última muestra de fuerza, esto es arrepentimiento, se apoya entre las dos columnas principales del templo, y al empujarlas, derriba el edificio. En su muerte, mató a más enemigos de los que había matado en toda su vida. Dios no quiere que perezcamos en el intento, Él quiere que cumplamos la misión, así tengamos que pagar con nuestra vida. Veamos las aplicaciones prácticas desde el punto de vista bíblico. La vida de Sansón nos habla de la fidelidad de Dios. Nos enseña que los dones no sustituyen al carácter. Sansón tenía un don espiritual impresionante, una fuerza sobrenatural, pero carecía de fruto del espíritu, autocontrol, pureza, sabiduría. Debemos pedir a Dios el fruto del espíritu, que la palabra Nios describe en Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aplicación. Puedes tener mucho talento, capacidad o liderazgo, pero si tu carácter no está alineado con Dios, tus propios dones pueden terminar destruyéndote. El carisma sin carácter siempre termina en tragedia. Necesitamos el carácter de Cristo. La tentación no se negocia, se huye de ella. Jugar con el pecado creyendo que lo tienes bajo control es el primer paso para perder la cobertura de Dios. Muchas veces el enemigo no te atacará de frente con un gran pecado, sino a través del desgaste diario, sutil y constante en tus valores, tus hábitos de oración y tu integridad. Cuida con quién compartes tus secretos y tu corazón. Tus errores pueden retrasar o complicar tu caminar, pero si te vuelves a Dios con un corazón humilde, como Sansón en sus últimos momentos, Él es capaz de restaurar tus fuerzas, perdonarte y usarte con poder una vez más. Tu pasado no determina tu capacidad de ser restaurado por la gracia divina. La ceguera espiritual puede traer como consecuencia la ceguera física. Dejar de ver puede provocar una relación más intensa con Dios. Últimamente, Sansón protagoniza el sacrificio final, desarticular el sistema del enemigo. Sansón tuvo que morir físicamente para derribar aquel templo, entregando su vida en un último acto de fe que destruyó las bases del enemigo. Sansón terminó cumpliendo el cometido de Dios, pero su final pudo ser mejor, si hubiese tenido un carácter como el de Cristo. Clamo al Todopoderoso porque esta palabra sea provechosa para tu vida espiritual. Dios te bendiga.